Para comenzar, voy a tratar de dar una visión bastante complementaria a la excelente exposición de Patricia, tratándole de mostrar qué diversidad natural está asociada a estos humedales y la importancia que tienen desde ese punto de vista. Mi formación es de biólogo. Antes también quiero agradecer a los organizadores en el nombre de Francisco, el decano, y verdaderamente estoy muy contento porque veo una gran cantidad de gente interesada por este problema y posiblemente estas discusiones, que tienen que ser amplias y fundamentadas, son el principio de la solución a estas incertidumbres que se han generado en el uso de su territorio, ¿no? Bueno, un poquito que el título de mi charla trata sobre biodiversidad, conservación e importancia socioambiental de los humedales del río Uruguay. Y básicamente quería comentarles que nosotros somos un grupo de investigación del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y de la Universidad Nacional del Litoral, que trabajamos en lo que se llama biología y biogeografía de la conservación. Básicamente estudiamos distintos tipos de vertebrados. Ustedes pueden ver serpientes, aves, mamíferos a veces, tortugas, y utilizamos estos animales como indicadores para seleccionar áreas importantes para conservar su biodiversidad. Somos un grupo de trabajo conformado por 4 o 5 investigadores y posiblemente 6 o 7 becarios, y nosotros queremos ver cómo estos animales y sus procesos que los mantienen, que se llaman procesos ecológicos y evolutivos, se desarrollan en el territorio, y en base a esto tomar decisiones adecuadas para que esta biodiversidad no desaparezca de forma acelerada, algo que estamos provocando nosotros a través de nuestras actividades. Con esto, hoy, bueno, Patricia hablaba de la huella humana. Sin duda estamos en una era en donde los hombres estamos definitivamente dejando nuestra huella en casi todos los rincones del globo terráqueo, incluyendo las profundidades marinas hasta los polos, de manera directa o indirecta a través de nuestras actividades. Y quería simplemente, de manera muy general, poner en contexto qué es lo que estamos provocando los humanos sobre la biosfera, sobre la Tierra, ¿no? Básicamente estamos teniendo un efecto como que ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, cuando ha impactado un meteorito hace 90, 60, 90 millones de años, que fue cuando se extinguieron los dinosaurios, ocurrió algo así, ocurrió un cambio masivo y una extinción masiva a nivel de los organismos de la Tierra. Fíjense qué llamativo, nuestra huella humana es homologable al impacto de un gran meteorito sobre la Tierra, ¿sí? Eso es lo que los biólogos llamamos crisis de la biodiversidad. Esas extinciones aceleradas no fueron solamente provocadas por los humanos. Hay por lo menos 5 extinciones bien datadas y algunas extinciones menores, pero hay 5 que fueron masivas. Y una de ellas, que no fue la más masiva, es la que les comentaba del meteorito. Pero esta es la primera vez que esa extinción no es provocada por vulcanismo, por cambios ambientales, digamos, muy grandes, o el impacto de un meteorito. Es la primera vez que es provocada por una especie biológica. Una especie que deriva de la evolución biológica y deriva de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Pero además, una especie que se jacta de diferenciarse de las demás por 3 características que los humanos tenemos y que decimos que ningún otro ser viviente tiene. Eso es la racionalidad, o sea, la capacidad de pensar este proceso, la moralidad, que significa básicamente decidir entre lo que está bien y lo que está mal, y la libertad. La libertad es básicamente decidir libremente lo que queremos ser como personas. Esas 3 características son atributos esenciales de los seres humanos. Y fíjense la paradoja notable, ¿no? Es la primera vez que hay una especie que tiene esa capacidad, y esa especie está provocando extinciones tan grandes como las que provocaron eventos geológicos o estelares enormes, ¿sí? Estas crisis ambientales
yo dejaría de llamarla crisis de la biodiversidad porque también afectan a las sociedades, o sea, no estamos exentos de estas crisis. Entonces me gustaría ponerles otro nombre, crisis socioambientales, porque las sociedades están siendo afectadas por esta crisis global, que son de varios tipos, ¿no? Eso nos saca un poquito de contexto. Nosotros creemos que somos externos a la naturaleza y que el problema es de la naturaleza. No, también es de las sociedades, claramente, y eso se está viendo cada vez con mayor, con mayor seguridad, ¿no? ¿Sí? Todas estas extinciones cesaron cuando desaparecieron las causas y la naturaleza se recompuso. Yo creo que se va a recomponer de lo que estamos haciendo los humanos. Creo que la naturaleza tiene la guerra ganada, porque no vamos a poder extinguir todo. Pero esta vez la causa somos nosotros. Esto también nos lleva a pensar que los procesos evolutivos continuaron, se generaron nuevas especies y la diversidad sobre la Tierra se reconstituyó de catástrofes enormes. Esto yo creo que va a pasar también. Ahora, bueno, esto nos saca un poquito de foco que la conservación de la biodiversidad es sobre todo un problema humano, porque somos los humanos los que vamos a pagar las consecuencias. No es un problema del animalito, de la naturaleza, de la plantita, de la mariposita, es un problema humano y evidentemente nuestro bienestar, calidad de vida e incluso nuestros modelos de sociedades o productivos están siendo afectados por esto que estamos haciendo, o sea que no es algo ajeno a nosotros y a nuestra vida. Eso me parece una visión importante porque a veces lo vemos como algo ajeno que no va a afectar nuestras vidas, ¿no? Porque verdaderamente sabemos que nada vive sin energía y a través de lo que llamamos ciclos biogeoquímicos, toda la vida se relaciona y todo lo esencial de los humanos lo obtenemos de la naturaleza, todos los nutrientes, el agua. Nosotros no podemos fotosintetizar, por lo tanto no podemos tomar energía del sol y generar compuestos orgánicos, necesitamos otros seres vivientes que lo hagan. Son mayormente las plantas en los ecosistemas terrestres y algas en los ecosistemas marinos. Y estamos obligados a reciclar estos nutrientes a través de tramas tróficas, a través de relacionamiento con todo lo viviente. Y no tenemos escapatoria a eso verdaderamente. Eso parece que es algo simple, que la ecología lo conoce claramente, pero parece que es algo que por ahí no hemos comprendido o internalizado. Ahora vamos a los problemas. ¿Cuáles son los problemas por los cuales estamos provocando estos cambios? Yo creo que uno de los problemas más importantes es tal vez el cambio ecológico más importante en 3.500 millones de años de historia de la vida sobre la Tierra. La agricultura posiblemente sea. La agricultura nos permite varias cosas, entre ellas dejamos de interactuar con todas las especies como interactuaba un cazador-recolector, domesticamos unas pocas y logramos producir alimento en exceso, ¿sí? Eso, manipulando unas pocas especies y utilizándolas, nos llevó a hacer otras actividades, y dicen que incluso las clases sociales, los agricultores, los que cuidaban el cultivo, los que rezaban para que lloviera, los que empiezan justamente con la agricultura, ¿sí? Obviamente que en ese momento dejamos de adherirnos a la capacidad de carga del medio y empezamos, es el primer paso para sobrepoblar la tierra, ¿no? Ahí los humanos empezamos a crecer poblacionalmente. Teníamos alimentos seguros, podíamos almacenarlos, podíamos cambiarlos, también teníamos tiempo para desarrollar otras actividades. Después de mucho tiempo comienzan las ciudades-estado, un montón de cambios sociales que son cada vez más rápidos. Y con la invención de la medicina que empieza a controlar las principales enfermedades que diezmaban a las poblaciones, por ejemplo, hasta que la viruela no fue combatida, la población de Europa se mantuvo constante. Con la invención de la medicina ya damos un salto poblacional muy grande los humanos. Empezamos a sobrepoblar la tierra. Y además de eso empezamos a inventar un montón de cosas. Y entre esas cosas es muy importante la revolución industrial, porque nos da en algún momento la capacidad de utilizar energía en exceso, extraída primero del vapor y luego de los combustibles fósiles, para poder transformar rápidamente la faz de la Tierra, ¿sí? Y además ahí empezamos rápidamente a construir esas urbanizaciones, como nos mostraba hoy Patricia, y los humanos empezamos a vivir en ciudades que son mayormente artificiales.
son elementos absolutamente artificiales, que tienen una gran ineficiencia energética, pero la agricultura en sí misma, mientras más industrializada es, más ineficiencia energética tiene. ¿A qué me refiero con esto? Un cazador-recolector, o sea, un bosquimano, un aborigen del Amazonas que persigue una presa, una caloría que invierte en perseguir la presa consigue 6 calorías de su presa. La agricultura tecnificada es completamente lo contrario. Yo invierto 6 calorías ¿en qué? En combustible, en fertilizantes, en maquinarias, en transformaciones de las semillas, y obtengo una caloría de alimento. Por eso la agricultura es uno de los principales factores de cambio climático. Calienta el planeta de una manera muy importante, o sea, es ineficiente energéticamente. Y yo, si fuera un gran físico y tuviera la posibilidad, podría transformar la vida sobre la Tierra en una ecuación de transferencia de energía. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos incluso consiguiendo el alimento de una manera muy ineficiente, y para eso recurrimos a fuentes de energía externas que antes no existían, y estamos sobrecalentando el planeta, ¿no? Esto es un resumen muy vago de lo que está ocurriendo, pero por lo menos es. Otro problema que creo que ya es ambiental es lo que voy a llamar monetarización, y un poco también Patricia se refería. Con monetarización me refiero a que se crearon monedas, o por lo menos un papel de intercambio, en donde yo puedo obtener un bien que es tangible por algo que es inventado o intangible, como son las monedas. Eso generó una economía virtual y una concentración de poder a través de la monetarización en ciertos países, en ciertas instituciones, en ciertos sectores sociales. Y no quería olvidarme de algo, que a pesar de que estamos produciendo más bienes comunes, para no llamarlos recursos naturales, me gustó la palabra que usó ella, que como nunca en la historia de la humanidad, esos bienes no están repartidos equitativamente. O sea, tenemos cada vez un pequeño sector de la población que concentra más bienes y una gran parte de la población que los concentra menos. De nuevo me refiero a la racionalidad y a la moralidad, ¿no? Dos cosas importantes. O sea que estamos produciendo más bienes como para alimentar a toda la humanidad, pero sin embargo no lo estamos haciendo. En parte la monetarización tiene que ver con esto. Quienes tienen en definitiva, y ahora estamos justamente viviendo como país un proceso de este tipo, quienes tienen cierto poder de manejar digamos, la actividad monetaria a través de programas especulativos o a través de préstamos, etcétera, etcétera, pueden poner en vilo la economía de todo un país, ¿sí? Eso significa que esto yo ya lo considero, sin lugar a dudas, un factor muy importante de modificación del ambiente y de modificación de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Acá hay un chiste de Quino fantástico, ¿no?, sobre esto. Y creo que las ciudades, en definitiva, en la medida que más crecen, por suerte todavía Concepción es una ciudad relativamente mediana, podemos decir, con mucho contacto con ambientes naturales, pero yo creo que alguien del Gran Buenos Aires o de una ciudad inmensa pierde por completo contacto con el medio natural, casi por completo. Además, requieren de grandes extensiones de cultivos para alimentar a toda esa gente, son muy ineficientes energéticamente, se generan millones de toneladas de residuos y profundiza esa dicotomía que empezamos a tener los hombres de creer que la naturaleza es algo ajeno a nosotros y que las sociedades son una cuestión ajena a la naturaleza. Esa dicotomía naturaleza-sociedad la voy a tratar en varios puntos, pero creo que las ciudades serían como tumores malignos, los voy a llamar, de consumo de energía, de desechos, pero además nos alejan en concreto de la comprensión que teníamos de los ecosistemas naturales. Y bueno, quiero tocar un tema también interesante. Santa Fe, justamente como contaba Patricia, es una ciudad polderizada. Santa Fe está en un área absolutamente inundable, que era el valle de inundación tanto del río Paraná como del río Salado, que desemboca hacia el sur de la ciudad. Y en un momento esas defensas que habían hecho, que no las habían cerrado en un lugar en el año 2003, ocurrieron grandes lluvias, también esas grandes lluvias no fueron absorbidas por
por millones de hectáreas de bosque que había en la provincia que fueron deforestados por el avance de la soja principalmente. Y esa agua vino de repente hacia la ciudad y puso en vilo a 150.000 habitantes que se inundaron directamente en pocos días. Esa es la esquina de la casa de mis suegros. Tal vez lo único bueno que tuvo es eso, que se inundaron mis suegros, pero el resto fue una tragedia verdaderamente. Hubo aproximadamente 100 personas muertas en ese proceso, directa o indirectamente, ¿sí? Y quien vivió eso vivió una situación límite donde había lugares de la ciudad que tenían 4 metros de agua, 150.000 personas. Y tuvieron que dinamitar ese pólder contra el río Paraná para que no se siguiera inundando la ciudad. Fue verdaderamente una situación límite. El agua permaneció por más de 15 días. Lo recordarán, lo habrán visto en la televisión. Y Santa Fe es una ciudad que se ha urbanizado sobre lo que Patricia decía, la planicie de inundación de 2 grandes ríos. Entonces es una ciudad sitiada siempre por las inundaciones. Y es un problema también en parte de haber hecho eso, ¿no? De haber tomado esas decisiones a través del tiempo. Y bueno, y podemos decir es una catástrofe natural. Esto yo creo que ya a esta altura no hay verdaderamente, la huella humana está jugando de manera fundamental. Ya no podemos decir que llovió mucho, porque además donde llovió mucho fue en los bajos submeridionales, un área del norte de Santa Fe, que es un gran humedal que en algún momento se decidió canalizar. Otra tragedia que tienen nuestros humedales, son canalizados para ser drenados rápidamente. Esa agua va a algún lado, todo el agua de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, que se canaliza, termina en Santa Fe de una u otra manera, con lo cual es una provincia enormemente castigada por la inundación de todo tipo. Ya no podemos decir que son cuestiones naturales, ¿no? Entonces, mi trabajo como biólogo es tratar de comprender la naturaleza, pero como me interesa la conservación, tengo que tratar de comprender las sociedades. Son dos sistemas extremadamente complejos. La naturaleza es algo que existía previo al hombre y somos parte de ella sin lugar a dudas, pero las sociedades que hemos construido son tan complejas como la naturaleza. Tienen una complejidad enorme y las sociedades son algo construido por el intelecto privilegiado que tenemos los hombres. Eso verdaderamente nos pone en una situación de privilegio, pero por otro lado tenemos que entenderlas. Y también soy consciente, un poco también como decía Patricia, que así como las construimos, las podemos cambiar. No hay ninguna duda de que las podemos cambiar, ¿sí? Porque somos los constructores de la sociedad, nosotros, ¿sí? Y esas relaciones naturaleza-sociedad están disociadas, ¿sí? Como les decía hoy. Creemos que la naturaleza es algo que no afecta a nuestras vidas y creemos que lo importante son las sociedades, las ciudades, la infraestructura. Hay una disociación enorme, y esa disociación es mental, no es real. En el mundo real tenemos asociaciones todavía con la naturaleza y ni hablar con los humedales, son elementos esenciales, ¿no? Y somos justamente nosotros las personas quienes tenemos que recomponer esa relación, tenemos que recomponerla verdaderamente, aprenderla de nuevo. Y tenemos un siglo XXI con tiempos difíciles. Yo digo que hoy les hablaba de la crisis de la biodiversidad o las crisis socioambientales. También sabemos que tenemos un problema en la computadora. A ver. No sé qué pasa. ¿Se habrá cortado esto? La conexión con el... Ahí vamos de nuevo. Yo les voy a seguir contando cosas, total. Soy docente y creo que uno puede contar sin todos estos dibujitos, lo mismo. Pero bueno, era para que no se duerman, ¿no? Estamos en el siglo XXI posiblemente transitando más de una crisis. Por ejemplo, una crisis climática, es bastante nueva la crisis climática, tiene tal vez 30 años. Una crisis de la pobreza, una crisis económica mundial que tal vez tenga que ver con cómo estamos afectando en este momento los recursos naturales o los bienes comunes. Una crisis de enfermedades emergentes, una crisis energética y también una crisis del agua, porque el agua dulce que tenemos para utilizar es cada vez menos, la estamos contaminando y usando cada vez a una tasa más alta. Las personas, los humanos, nos estamos llevando el 60% de toda la biomasa, todas las cosas vivientes que genera la naturaleza, y nos estamos llevando más del 50% del agua dulce disponible para todos los seres vivientes.
Estamos tomando cada vez más rápidamente, y sobre todo también estas 8 crisis potenciadas también tienen una crisis ética profunda, ¿no? Que esa crisis ética básicamente han cambiado enormemente nuestros valores. Ya parece ser que el dinero, la economía y ciertos valores que antes estaban tal vez en su lugar son preponderantes en nuestras sociedades, y parece que nuestras sociedades se mueven en base a esos valores, ¿no? No olvidemos que nosotros creamos y modificamos. Y bueno, el agua es un elemento vital, escaso, esencial para todas las formas de vida, incluidos los humanos, que consumimos mucha agua, la usamos en nuestros cultivos, la usamos en la industria, y hacia la década de 1970, más del 50% del agua estaba contaminado, ¿sí? Y en realidad de todo el agua disponible que hay en la Tierra, solamente un 2 o 3% es agua dulce, la mayor parte es marina, y de ese 2 o 3% muy pequeñito porcentaje está disponible para los humanos, y mayormente esa agua está disponible en los humedales, ¿sí? Hay un poco también de agua subterránea, pero bueno, necesitamos un montón de agua para la agricultura, para la industria, mucho menos para el consumo doméstico, y una gran parte del agua que sacamos la derrochamos, lamentablemente. Como fuera, estamos en un continente de grandes ríos y de muchos humedales. Eso es una gran suerte a nivel mundial, porque hay enormes regiones que la limitación para el desarrollo de la vida y las sociedades es la falta de agua. En nuestro caso, y sobre todo en la Mesopotamia, porque también tenemos una gran parte árida de la Argentina, que es muy grande, pero en nuestro caso estamos rodeados de agua. Y eso que podemos ver como una tragedia, como algo que quisiéramos cambiar, en realidad estos grandes ríos como el Amazonas, el Paraná, el Uruguay, el Orinoco, generan humedales muy extensos, y esos humedales verdaderamente son fuentes de vida, sin lugar a dudas. Y estos ríos tienen también mucha importancia en la evolución de los animales y las plantas. Ya vamos a ver por qué. Pero básicamente, si vemos la cuenca del Plata, y estoy de acuerdo de hablar de cuenca, no de sectorizarla, la cuenca del Plata tiene un río colector grande que es el Paraguay, que después se continúa con el Paraná Medio y termina en esa zona que mostraba Patricia. El Paraná, que nace en regiones del Planalto brasileño y después se junta con este eje fluvial, y el Uruguay, ¿no? Esos son los 3 colectores más grandes, ¿no? Y verdaderamente tenemos agua dulce disponible, con muy buena calidad, que hay que potabilizar poco, y además una vía de comunicación, y además una gran cantidad de peces, de animales y de plantas relacionados con estos ríos. Tenemos mucha suerte verdaderamente. Y bueno, fíjense qué hermosas, esto creo que es el río Paraguay, en la zona de Formosa. Miren la cantidad de humedales como mostraba Patricia. Ella mostraba un arroyo que parecía pequeño, estos son ríos inmensos y tienen planicies de inundación inmensas, enormes, son maravillosos. Y miren, acá se desarrollan bosques, estos seguramente son esteros bañados, que cuando el río crece se ven activados y el agua empieza a pasar por esos lugares. Y acá tenemos otra vista seguramente del río Paraná. Esos corredores ribereños son lugares con muy alta diversidad. Si yo veo la cantidad de animales y plantas que hay en esos lugares respecto a las tierras altas, voy a ver que la diversidad aumenta enormemente. Y eso pasa por varias razones. En principio, son lugares muy complejos y dinámicos. Además, nos falta el agua en esos lugares. Además, voy a tener tanto especies exclusivamente acuáticas como una gran variedad de peces y otros organismos acuáticos, pero además voy a tener una gran variedad de aves que se van a poder alimentar de esos peces, a su vez mamíferos que a lo mejor se alimentarán de las aves o de los peces, y tengo cadenas tróficas y hábitat y relaciones entre los animales y las plantas que son extremadamente complejas. Y a todo esto además las inundaciones, que son temporales, le suman complejidad a todo esto. ¿Sí? Son muy heterogéneos, muy diversos en flora y fauna, mucho más diversos que las tierras altas que están limitando estos ríos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa mayor diversidad tiene que ver también con esos animales y plantas del trópico que solamente están
siguiendo nuestros grandes ríos y que llegan a latitudes tan australes como por ejemplo Punta Lara, donde hay sectores de selva parecida a la de Misiones, una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Bueno, además estos ríos, y creo que acá se ve en una foto, me parece que es de la ciudad de Paraná o Diamante, debe ser. Esto es Diamante, creo, la ciudad de Diamante es del río Paraná. Estos ríos, por sus pulsos de inundación, mantienen una naturaleza mucho más prístina. También mostraba un poquito en el río Luján, Patricia, que había lugares que no estaban cultivados ni había desarrollos, y eso en parte ocurre en las planicies de inundación. Entonces, cuando yo miro regionalmente un área, voy a ver que hay muchos más ambientes naturales en los ríos que fuera de los ríos, ¿sí? Y eso básicamente porque el hombre no puede desarrollar sus actividades allí. Por suerte, porque estamos ocupando casi todo el mundo, ¿no? Entonces, en esos lugares es otra de las razones por la cual la naturaleza puede seguir desarrollándose. Las actividades humanas son limitadas por esas inundaciones periódicas, y eso es algo natural, digamos. En algún momento vamos a tener que aceptar que estamos todavía sometidos a ciertos ciclos naturales. Ese es uno de ellos, que por suerte todavía existe e incluso limita que destruyamos toda la naturaleza que nos rodea a través del uso intensivo, del cultivo, de la expansión de las ciudades, o como sea. Pero fíjense que acá les muestro, miren, esta es una serpiente que nosotros estudiamos, que es arborícola, que vive en el sudeste de Brasil, en zonas tropicales, y es frecuente en la selva misionera. Y fíjense que los puntos de distribución van a través del río Uruguay. Y sobre todo el río Uruguay, mucho más que el río Paraná, sobre todo tiene una gran cantidad de flora y fauna que tiene más que ver con la selva misionera y la del sudeste de Brasil que otros lugares de la Argentina. Es como un corredor de esa diversidad tropical, que ustedes tal vez no se dan cuenta, pero verdaderamente tienen plantas y animales viviendo aquí, que son plantas y animales tropicales, metidos en un lugar templado, ¿sí? Eso es maravilloso, ¿no? Es un efecto enorme de estos ríos. Y esto es lo que lleva, fíjense por ejemplo, esta especie por el río Paraná, ¿no? Cómo va directamente siguiendo el río y prácticamente no vive tierra adentro, salvo en algún afluente de algún río. O en paleocauces de los ríos, como son los esteros de Liberá. También se los puede encontrar en paleocauces de los ríos. ¿Ok? Nosotros particularmente hemos estudiado el efecto de esto sobre las serpientes, y más o menos hay 35 especies de serpientes tropicales habitando en esta región gracias a que usan como corredor ecológico, y vamos a llamarlo biogeográfico de distribución, estos grandes ríos. Este es un efecto muy interesante porque, bueno, otra cosa que vimos es que estos animales no solo siguen los ríos como actualmente estaban, sino sus paleocauces, porque los cauces de los ríos cambiaron. Fíjense que, por ejemplo, el río Paraguay estaba desconectado en algún momento del Alto Paraná, y el Alto Paraná se conectaba con el río Uruguay, creer o reventar. Eso pasó en tiempos posteriores, en donde los cauces de los ríos cambiaban a través del tiempo. Los ríos evolucionan, se mueven, ¿sí? Por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, cuando ocurre el levantamiento de los Andes, provoca una serie de movimientos que provoca fracturas, cambios, y ahí cambian en parte los cursos de los ríos. Otro puede ser, por ejemplo, el Paraná acá era aparentemente un río pequeño que por erosión retrocedente terminó capturando el Alto Paraná y lo llevó hacia este lado, y el Alto Paraná dejó de conectarse con el río Uruguay, ¿sí? Esto es lo que nos está hablando, que estos ríos evolucionan a través del tiempo, querramos o no querramos, y que esa evolución no la podemos detener. Como fuera, nosotros haciendo estos estudios descubrimos que había áreas de mucha diversidad y que esa diversidad era distinta. Por ejemplo, hay un área entre el río Paraguay y el Paraná Medio Superior que tiene especies, por ejemplo, que no están en el Paraná Medio. Y estas líneas que vemos acá son áreas importantes para la conservación de la biodiversidad, que las hemos desarrollado a partir de estas distribuciones de animales que yo les mostraba. Y por ejemplo, hay un área muy importante para conservar la biodiversidad, que es una biodiversidad exclusiva, distinta a la de otros ríos, que ocupa prácticamente todo el río Uruguay, ¿sí?
Este es uno de los trabajos que nosotros hacemos, que básicamente, por ejemplo, acá está publicado, dice un modelo para priorizar áreas de conservación a lo largo de los ríos, ¿sí? Son áreas prioritarias para conservar la biodiversidad, sin lugar a dudas. Y fíjense que también en otro análisis que hacemos, la selva misionera, que es esto verde, verdaderamente la podemos extender a través del río Uruguay, y no a través del río Paraná, donde las especies tropicales son otras. Son, por ejemplo, especies parecidas a las que habitan en el Pantanal o al sur de la Amazonia, pero no a las que habitan en Misiones. Entonces cada río está cumpliendo una función diferencial y trae fauna tropical diferente. Fíjense qué notable eso, ¿no? Esto nos está hablando de la importancia del río Uruguay y cómo verdaderamente ustedes están viendo animales tropicales, porque hay continuidad en los bosques y en los humedales del río. Cuando nosotros interrumpimos la continuidad de esos bosques y de esos humedales con infraestructura, interrumpimos la capacidad de esas especies para que sigan fluyendo hacia zonas australes, hacia zonas que están más al sur. Si estamos generando un impacto que va a empobrecer la biota, la va a empobrecer definitivamente. ¿Sí? Podemos no verlo ahora, pero a través del tiempo eso va a ocurrir, sin lugar a dudas. Guay. Y hay otras especies, por ejemplo el cardenal azul. Por ejemplo hay un carpintero, que, bueno, acá creo que hay gente que seguramente sabe de aves porque vi hermosas fotos. Un carpintero que vive en Misiones, que está acá en la costa del río y no está en el interior de la provincia. La pava de monte, hay una pava de monte también. Hay muchos, una familia que se llaman tiránidos, algunas especies de tiránidos que están también sobre el río. Cuando empiezo a sumar, tengo 20, 30 especies más de aves, como les mostraba hoy, 20 y pico más de especies de serpientes. Y esos son algunos de los beneficios que nos brindan los humedales. Pero bueno, los humedales tienen muchos otros beneficios. Funciones informativas, históricas, culturales, estéticas, científicas y educativas. Seguramente para ustedes los distintos sectores del río representan muchas cosas culturalmente, o puede haber, por ejemplo, como mostraban hoy, yacimientos arqueológicos. Sin duda que acá el turismo se basa básicamente en lo que es el río, no hay ninguna duda de eso, y verdaderamente el turismo tiene una tendencia cada vez más a utilizar los ambientes naturales, no los ambientes artificiales, porque la gente mundialmente está buscando eso. El abastecimiento de agua, agricultura, hay recursos, hay plantas medicinales, hay peces para alimentarse, que también eso seguramente lo hacen frecuentemente, y funciones de regulación y ecológicas, como por ejemplo almacenar, depurar el agua, mitigar las inundaciones, como también indicaba Patricia, controlar la erosión, cambiar el clima local o modificar el clima local, regular el balance de energía, acumular nutrientes que van a ser utilizados por los seres vivientes, y son hábitats para la vida humana y sus culturas, ¿no? Incluso se desarrolla la cultura del isleño, una cultura típica y distinta a la cultura de la gente que vive en la tierra, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Ganadería, cría, etcétera, etcétera. Estas funciones y otras más, como por ejemplo los recursos pesqueros, la captura de carbono, o sea, mitigan el cambio climático porque constantemente capturan dióxido de carbono a través de la vegetación, que tiene mucho desarrollo. Hay posibilidades de medicinales, culinarias, apicultura, fauna silvestre, maderas para distintas cosas, por ejemplo, uno puede hacer sillas de sauce o maderas de distintas calidades para distintos usos, evitan la erosión de las costas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como sea, son tan incontables los beneficios que nos dan, que llamativamente no sé cómo no los vemos, ¿no? Porque son enormes, y seguramente charlando un rato y pensando otros beneficios vamos a poder enumerar un centenar más. Como fuera, son tan importantes los humedales que para 1971 el primer tratado internacional que trató un problema ambiental fue un tratado sobre los humedales, que es el Tratado de Ramsar. Esto es anterior a la Convención de la Biodiversidad y a cualquier otro tratado ambiental. Y se dio por una gran cantidad de países del mundo, es un tratado gubernamental, porque justamente se estaban perdiendo los humedales, ese era el problema, ¿sí? Con eso estaban desapareciendo aves migrantes que también utilizan estos humedales como corredores,
y estaba desapareciendo el agua dulce que necesitaba la gente. Entonces el primer tratado ambiental del mundo es justamente sobre los humedales, se llama la Convención Ramsar, porque se realizó en la ciudad iraní de Ramsar en el año 1971. Y bueno, ¿en qué se diferencia un humedal de un ecosistema terrestre? El ecosistema terrestre tiene el agua subterránea y básicamente las plantas y los animales o tienen que proveerse del agua de alguna fuente superficial, pero las plantas tienen que llevar sus raíces para tomar el agua. En cambio, en los humedales, un poco como lo que mostraba Patricia, hay un tipo de humedales que los podemos llamar secos, donde el suelo está saturado de agua, ¿sí? Y las plantas, en realidad, ya las raíces tienen problemas porque tienen que estar metidas en el agua, tienen que tener adaptaciones. Y los humedales más húmedos tienen inundaciones periódicas. Entonces, los humedales no son ni ecosistemas acuáticos ni ecosistemas terrestres. Son lugares en donde el agua es intermitente. Y las plantas y los animales se ven necesitados de estrategias por las cuales puedan sobrevivir allí, ¿sí? Entonces vive toda una fauna y una flora muy particular en los humedales, que a veces es distinta y a veces compartida con los ecosistemas acuáticos o los ecosistemas terrestres. Bueno, la verdad que podríamos hablar todo el día de la diversidad del río Uruguay. Debe haber centenares de especies de peces, yo creo que más de 200 seguro. El río Paraná tiene más de 300 especies de peces. El Uruguay tal vez tenga un poco menos que el Paraná, pero debe pasar seguramente las 250 especies de peces distintos. Plantas, estamos hablando de millares de especies de plantas. Y esto tiene que ver mucho con esa dinámica de crecientes y bajantes de cuando el río ocupa su llanura de inundación. Esto le da al río mayor vitalidad y los humedales son verdaderamente el secreto para que se desarrolle toda la vida que tienen estos ríos, ¿sí? Entonces, cuando cercenamos un humedal, estamos afectando enormemente las posibilidades de desarrollo de los ecosistemas y los seres vivientes propios de estos lugares. Por ejemplo, esta es una tortuga que la ven muy seguido por acá, la tortuga pintada. Esta tortuga a ustedes les parecerá muy común, está llena. Sin embargo, esta tortuga vive exclusivamente en esta región y llega hasta el sur de Corrientes, ¿sí? Y además hemos introducido una tortuga parecida de Norteamérica, que tiene, en vez de la oreja anaranjada, la oreja roja. La hemos liberado y está compitiendo con esta, por lo cual tiene una distribución tan chica en Argentina, que solamente es el este de Entre Ríos y sur de Corrientes, que es una tortuga considerada vulnerable. O sea, está en peligro de extinción esta tortuga, pero acá es frecuente verdaderamente, uno la ve constantemente. ¿Sí? Bueno, el lobito de río, muchas aves acuáticas y una enorme diversidad de hábitats, cada una ocupada por especies diferentes, ¿no? Esto hace verdaderamente que sean lugares increíbles, ¿no? Y donde la vida se desarrolla en todo su esplendor, ¿no? Seguramente hay más de 300 especies de aves en el río Uruguay, solamente tal vez en la provincia de Entre Ríos. Si voy a Misiones tal vez aumenta la cantidad de especies. Y por ejemplo los bosques son muy ricos en especies, muy ricos en especies. Esos bosques son los primeros que se destruyen cuando se modifican los humedales o los ciclos naturales que mantienen esos bosques. Obviamente ahí perdemos, digamos, hoy en día los observadores de aves, que creo que acá debe haber muchos, es un grupo de gente que está creciendo a nivel de país y del mundo, y hay mucho turismo relacionado con la observación de aves, y verdaderamente es un bien interesante, ¿no es cierto?, a todo nivel. Además son hermosísimas las aves. Y bueno, cada vez que voy a distintos lugares, a distintas, escalas de la vida, a nivel de paisaje, los ríos tienen mucha diversidad de paisajes. Pensemos en las playas de arena, pensemos en los bosques, pensemos en los bañados. A nivel de ecosistemas, tiene mucha diversidad. A nivel de comunidades de animales y plantas viviendo en esos ecosistemas. A nivel de especies y también a nivel de genes. O sea, toda esa diversidad se expresa a distintas escalas de la vida. Lo cual hace que verdaderamente sean áreas extremadamente ricas. Hay especies únicas y amenazadas, ¿no?, que están en estos lugares. Un poco les decía porque el agua y la zona de inundación termina siendo una protección para
que estas especies no pierdan su hábitat. Y además, sin duda que tenemos una sociedad que depende del río. Hay ricas culturas ribereñas que también están adaptadas a vivir con la inundación. Yo siempre digo, el ribereño verdadero, el isleño, no sufre la inundación porque sabe que va a venir y la vivió toda su vida. Eso es más, lo sufre quien sí quiere hacer un country ahí, después se va a preocupar por la inundación. Y va a ser quien más le va a reclamar a las autoridades políticas. Sin embargo, eso no es así en la gente que sabe que eso va a ocurrir para nada. Les aseguro que ellos esperan y saben que viene, y también saben que eso renueva el sistema, que van a pescar más, que van a tener que reconstruir su casa, por eso la hacen siempre de manera, con materiales del lugar. Y una cosa que me interesa comentarles es que en todas estas cuestiones nosotros estamos como pendulando entre dos modelos de sostenibilidad. ¿A qué me refiero con modelos de sostenibilidad? Que un poco Patricia decía que cambiar el modelo, estoy completamente de acuerdo, por lo menos empezar a discutirlo, aunque sea difícil. Tenemos una sostenibilidad que podemos llamar biocéntrica ultranza, en donde nosotros decimos, bueno, no hay que tocar nada de la naturaleza, lo cual es irreal, porque sí, necesitamos cosas de la naturaleza. Pero bueno, las áreas protegidas básicamente son esto, y son necesarias porque hemos destruido tanto los ambientes que necesitamos esos pequeñitos lugares. De hecho, por ejemplo, en Entre Ríos las áreas protegidas no son más del 5% de la superficie y no van a crecer mucho. Pero ahí actuamos con una visión biocéntrica. El hombre tiene que estar fuera. De nuevo nos disocian de la naturaleza, aunque también nos brindan oportunidades de aprendizaje. Y si vamos a hacer algo, tenemos una visión que es completamente la contraria, un antropocentrismo ultranza. La sostenibilidad del sistema humano es la única importante, el sistema socioeconómico importa, la naturaleza nos da servicios, recursos y generamos desechos. Solo la economía importa y la naturaleza es proveedora de recursos, servicios y es sumidero de todas las basuras que creamos. Con estas dos formas, obviamente el antropocentrismo ultranza está territorialmente mucho más esparcido, nos estamos dirigiendo a la naturaleza. ¿Tenemos otras posibilidades? Sí, claramente tenemos otras posibilidades. Ya lo vamos a ver, pero bueno, básicamente, si yo tengo áreas naturales con comunidades poco integradas, con modelos económicos incompatibles, con presión comunitaria y con grandes modificaciones ambientales, esas áreas naturales tienen muy poco futuro y las vamos a terminar perdiendo igual, ¿sí? Hay una posibilidad, yo la voy a llamar la sostenibilidad del sistema socioecológico total. ¿Podemos mantener nuestro sistema social en interacción con un sistema biofísico, ecológico? Claramente sí, claramente lo hemos hecho antes también. El tema es que tenemos que respetar los ciclos naturales, tenemos que volver a respetarlos. Tenemos que respetar las planicies de inundación, tenemos que extraer los recursos que se puedan con un límite. Ese límite no puede ser el netamente económico. Reconocer que esos recursos tienen que ser valorados integralmente porque son esenciales para el bienestar humano, pero también porque tienen derecho a permanecer ahí. Las especies, no podemos extinguir especies, tienen derecho a seguir viviendo y a seguir formando parte de esas tramas tróficas que incluso nos benefician a nosotros y de esos procesos ecológicos y evolutivos que tanto nos han dado, incluso somos el resultado de esos procesos evolutivos y ecológicos. Entonces podemos hablar de paisajes heterogéneos, donde áreas protegidas, áreas rurales, humedales, algunos lugares con usos rústicos. Con usos rústicos me refiero, por ejemplo, a la pesca. La pesca se puede hacer con cierta medida. La ganadería extensiva, por ejemplo, es algo que creo que no afecta demasiado a los humedales. Y una infraestructura, digamos, que sea adecuada. No podemos poner cualquier cosa en cualquier lugar. Miren, si no, Santa Fe, ¿qué está pasando con toda la infraestructura? Y de nuevo, ahora el gobierno de Santa Fe se ha decidido no autorizar infraestructura en el valle de inundación, porque ya verdaderamente hemos visto por mano propia lo que ocurre. Y un poquito que creo que estos modelos más factibles, y sabiendo que este lugar que se quiere modificar es un área protegida, va a requerir, como decía Patricia, reformas sociopolíticas, restauración, manejo, incentivos vinculados a que volvamos a la naturaleza, educación, sensibilización y a veces sustituir algunas actividades económicas que estoy completamente de acuerdo que son sobre todo para beneficio de unos, de muy pocos, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto es lo que yo llamo planeamiento sistémico. ¿Por qué sistémico?
Porque en realidad nosotros cuando vemos las cosas, no estamos viendo una sola parte. Bueno, algunos quieren ver solo la parte económica, otros quieren ver solo la parte natural, otros el sistema humano, social, pero en realidad nosotros somos parte de un sistema complejo en donde está el ambiente, somos parte del ambiente también, pero los humanos somos una parte ambiental particular. Tenemos necesidades biológicas, las sociedades nos modelan y nos dicen qué hacemos y cómo somos y nos condicionan bastante, y además psicológicamente actuamos de una manera muy compleja. El sistema económico, que es simple, es un sistema que concentra mucho poder. El sistema económico es básicamente el intercambio de mercancías, la generación de bienes o servicios. Es un sistema simple, pero es un sistema que concentra mucho poder y se relaciona muy fuertemente con el sistema político. Que el sistema político tenemos que entender que se basa en el poder. Las ciencias políticas estudian las relaciones de poder entre sectores sociales. No se puede hacer política si uno no tiene algún tipo de poder de por medio. Sea, por ejemplo, la gente que se junta para exigir a un gobernante, el poder de votos, poder de cambio porque hay mucha gente organizada, o puede ser tal vez el ganar una elección, o puede ser pero hay que tener algún tipo de poder para hablar de política, ¿sí? Por eso cuando hagan un reclamo, puede ser el poder de los medios de comunicación, también es otro tipo de poder, ¿sí? Y la parte cultural, por ejemplo, nosotros venimos claramente de la parte cultural, son todas las construcciones cognitivas, sean tradicionales, tradiciones, folclore, o por ejemplo la ciencia es una construcción cognitiva, ¿sí? Es todo lo que hemos construido cognitivamente los humanos, el sistema cultural. ¿Ok? Estos sistemas interaccionan, los problemas ambientales no están solo en el ambiente, no están solo en el sistema humano, no están solo en el sistema económico, no están solo en el sistema político, no están solo en el sistema cultural, son la interacción de todos los sistemas. Por eso estos problemas son sistémicos. Y si miramos solamente la parte ambiental o solamente la parte económica, nos vamos a estar equivocando siempre. Tenemos que mirarlos de manera sistémica, ¿sí? ¿Y qué rol tiene la ciencia, la sociedad y lo que estamos haciendo acá, que es difundir, intercambiar, tratando de acceder a cierto tipo de educación? Yo la verdad que en la charla anterior aprendí muchísimo. Yo creo que la ciencia es una fuente de cambio muy importante. ¿Por qué? Porque tal vez en la política y la economía, la ideología siempre condicione los datos, la teoría y lo que yo hago, ¿sí? Muy fuertemente, muy fuertemente. También en la religión, por ejemplo, en los dogmatismos religiosos, la ideología siempre está por encima de lo que la realidad me dice. La ciencia, sin embargo, no. La ciencia tiene mecanismos para que, fíjense que acá las flechitas van solo para abajo, sino que la ciencia puede estar ideologizada, puede tener influencia de la ideología, pero parte del diseño científico es tratar de minimizar las influencias ideológicas, tratar de ser lo más objetivo posible y lo menos subjetivo posible. Y eso también lo analizamos a través de la filosofía, digamos. ¿Cómo podemos hacer para diseñar algo en donde no sea mi ideología la que siempre me lleve a tomar decisiones, sino que la teoría y los datos me den información sobre la realidad y sobre cómo puedo cambiar, modificar esa realidad o entenderla mejor, ¿sí? Yo creo que en eso la ciencia, y sobre todo la ciencia básica, es muy capaz incluso de hacer algo que necesitamos. No tenemos en este momento a nivel mundial una ideología adecuada para volver a relacionarnos con la naturaleza. No existe. No es ni el capitalismo, que va a destruir todos los recursos, tampoco es el comunismo, ¿sí? No existe, posiblemente. La tenemos que construir. Y en ese proceso de construcción, yo creo que ciencia básica sobre todo, tecnología y praxis, la aplicación de los conocimientos se relacionan como engranajes. Entonces nosotros, en nuestro caso, nosotros venimos a dar conocimientos mayormente científicos. ¿Para qué? Para que ustedes de manera sistémica traten después de influenciar sobre el problema. Cada uno en lo que debería hacer, ¿no es cierto? O cada uno en lo que le compete, en lo que tiene más posibilidades. Vi que había un diputado, por ejemplo, él puede promover una ley, o si hay, no sé, un intendente, puede, por ejemplo, regularizar una norma o normatizar sobre ciertas cuestiones.
cada uno tiene su función, nosotros como ciudadanos también las tenemos sin lugar a dudas desde nuestras profesiones, desde nuestros puntos de vista. Entonces, la gestión socioambiental es una sociotecnología, porque estudia y propone las maneras de mantener, reparar, mejorar o reemplazar los sistemas sociales, que creo que los vamos a tener que terminar reemplazando, para afrontar estos problemas socioambientales, ¿no?, que tanto nos aquejan y que tantas veces nos plantean conflictos de estos tipos, ¿no? Esto no es menor, esto está ocurriendo en todo el mundo y con muchas cuestiones. Entonces, para ir terminando un poquito, yo creo que tenemos un subsistema social, un subsistema de ciencia y tecnología, un subsistema de gobierno, pero a su vez todos conformamos parte de un subsistema de crítica. Podemos criticar, tratar de cambiar, modificar a los otros sistemas interaccionando, obviamente, siempre basado en el respeto, en el raciocinio, en el bien común, ¿sí? A veces habrá intereses particulares, sin lugar a dudas, son intereses de poder, yo creo que hay que explicitarlos, no seguirlos escondiendo, y la interacción de estos sistemas tiene que ser sistémica, como planteaba, y tiene que ser razonada, y yo creo que mi esperanza es que más que ver modificaciones desde arriba, en donde estos sistemas de poder están bastante corrompidos o estáticos porque están ideológicamente dominados o solamente importa el dinero, creo que tengo mucha más esperanza y he visto casos y he tratado de ayudar en casos en donde proyectos locales, tal vez esto esté ocurriendo acá, impulsados por grupos sociales organizados, transdisciplinarios que tengan en cuenta distintas disciplinas, con argumentos científicos sólidos, deberían ser capaces de modificar una trayectoria que suele estar signada por un destino de deterioro social y ecológico. Y ojalá que puedan organizarse, digamos, mi idea era transmitirles estas cosas, para que ustedes puedan fundamentar, organizarse y tratar de cambiar la situación de este emprendimiento, que yo creo que sí afecta fuertemente a la biodiversidad, y además es incorrecto porque, como decía Patricia, las consecuencias después van a estar sobre otros sectores sociales, se pueden agravar inundaciones, pueden desaparecer especies, incluso le van a ir a reclamar después a los mismos políticos que autorizaron las obras. Si alguien está en el ámbito político, tenga en cuenta eso, que eso ocurre claramente. Bueno, y termino con una frase de Atahualpa Yupanqui, que dice que, bueno, que parece que los hombres somos dioses muertos de un templo derrumbado. Parece que ni nuestros sueños se salvaron, que han quedado sombras nada más. Pero Atahualpa pasaba las madrugadas buscando un rayo de luz, ¿no? Y se preguntaba por qué la noche era tan larga, pero siguió buscando un rayo de luz siempre. Así que bueno, lo que les recomiendo es seguir buscando ese rayito de luz que existe y a veces se lo ve. Bueno, muchas gracias a todos.